Hola a todos y muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 25 de enero 2022. Les recuerdo que estamos usando el texto diario del libro devocional Tiempo con Dios, Vida y Viva, que muchos en la iglesia también utilizan para sus devocionales personales, como el texto para nuestros devocionales pastorales cada mañana a las 9 de la mañana. Si no pudieron conseguir el libro Tiempo con Dios la semana pasada en la iglesia, correspondiente al mes de febrero 2022, estará en venta este domingo nuevamente, este domingo 30 de enero. Encontrarán una mesa bajo el domo afuera del auditorio en donde pueden conseguir el Tiempo con Dios del mes de febrero. De acuerdo a ese devocional Tiempo con Dios, el texto que nos toca estudiar el día de hoy es Lucas 7, versículos 11 al 17. En el ministerio de Jesús en la provincia de Galilea, conocido como su año de gran popularidad, las multitudes le seguían donde quiera que iba y eran comunes milagros o prodigios continuos. En Lucas 7, 11 al 17 se describe otro de estos grandes milagros que mostraba a la vez la gran compasión y amor por la gente de Jesús, como también su dominio y autoridad sobre el mundo natural, el cuerpo físico del ser humano, como también el de su espíritu. El cuerpo natural, obviamente, al sanarlo. El espíritu al echar fuera espíritus. El mundo natural al calmar las aguas. Así lo describe este milagro Lucas 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud que le seguía. Naín era una aldea pequeña de la provincia de Galilea. Su ubicación se establece con bastante seguridad por la arqueología moderna en un pequeño pueblo que se hallaba en aquel entonces como unos 8 kilómetros al sureste de Nazaret, el pueblo en donde Jesús creció, un poco más de 40 kilómetros de Capernaum al norte oriente. Jesús viajó a esa ciudad acompañado de sus discípulos, como dice este versículo, y de una gran multitud, y todos iban a ser testigos de este milagro público y sorprendente. No era común levantar a un muerto, siendo, de acuerdo a la arqueología, que la población nunca se fortificó con muros. La referencia la puerta de la ciudad debe entenderse como una alusión a la entrada principal, quizás un arco, como aquí en la carretera federal antigua, ¿no? Que hay un arco que indica la entrada a Puebla, pero no es una puerta literal. Y esto es lo que encontró Jesús al entrar a este pueblo. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Imagínense el sufrimiento de esta mujer. Ya había perdido a su esposo y ahora pierde a su único hijo. Los entierros tenían lugar en las afueras de las ciudades y se han encontrado tumbas al sureste de Naín. Lucas narra que estaban llevando el cuerpo del difunto, probablemente en un féretro abierto, que sin duda era algo similar a una camilla moderna. Aquí es en donde se ve la compasión de Jesús por el dolor y el sufrimiento que él veía en la gente por diferentes causas. En este caso, el dolor y sufrimiento que fue causado por la muerte del único hijo de esta viuda. Dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. En otras palabras, Jesús se conmovió. Fue movido por compasión a actuar para aliviar el dolor y el sufrimiento en una manera milagrosa.
Le dice algo Jesús a la viuda que francamente no recomiendo que le digan a una persona cuyo ser querido haya fallecido recientemente y se encuentra llorando. A la madre que se encontraba llorando amargamente, le dice Jesús, no llores. Ahora, solo Jesús puede decir no llores, porque solo Él tiene el poder milagroso de sanar y de resucitar a los muertos. Ahora, esto no significa que ante la muerte y la tristeza de un ser querido no debemos de llorar. El mismo Jesús, movido por compasión, lloró con María en Juan el capítulo 11, versículo 35, por el dolor causado por la muerte de Lázaro, su hermano. Dice en el versículo 36 la razón. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando los judíos, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se identificó con su dolor, se movió a actuar por compasión. En este caso, le pide a la viuda que no llore, porque movido Jesús por compasión, va a mostrar su gran poder y autoridad sobre la muerte y la vida, al resucitar y regresar con vida a este joven, a su madre, la viuda, y para que tenga otra vez alegría. Dice el versículo 14, y acercándose Jesús tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. De inmediato, con actitud de autoridad, Jesús puso las manos sobre el féretro sin pedir permiso y la procesión se detuvo. Sus palabras sonaron claramente, joven, a ti te digo, levántate. Por lo común, uno no le dirige estas palabras a un cadáver, pero Jesús no es una persona común. El resultado es inmediato y el joven muerto responde levantándose vivo en obediencia a la voz de mando y autoridad de Jesús. Dice el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínense la reacción de los que estaban cargando el cuerpo del difunto, la reacción de la multitud que acompañaba a la viuda cuando vieron a este joven levantarse de su lecho y empezar a hablar. Ni se diga la reacción de la madre al ver con vida nuevamente a su único hijo. Quizás lloró de alegría en ese momento o gritó, no dice el texto qué pasó, pero traten de imaginarse la reacción de la mamá y también de la gente alrededor. Dice el versículo 16, lo describe así. Todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es importante notar que Lucas introduce en el versículo 13 la palabra Señor, Curios, en esta historia. Este es el Señor cuyo corazón se llena de compasión por esa viuda. Jesús es el Señor que tiene autoridad para perdonar pecados, lo vimos en el capítulo 5. Jesús es el Señor del sábado, lo vimos en el capítulo 6. Aquí también se muestra como Señor de la muerte misma. Él tiene autoridad sobre ella. A principios de este capítulo, el centurión fue testigo del poder de esta palabra y aquí se da evidencia plena del mismo. Como ocurría con frecuencia cuando Jesús realizaba un milagro público, la multitud se llenaba de temor y al mismo tiempo de alabanzas a Dios, diciendo que Jesús, en este caso, era un gran profeta. Quizás lo estaban comparando con el gran profeta Elías del Antiguo Testamento. Quizás estaban recordando lo que Elías había hecho. Un milagro semejante, no igual, pero semejante. Se describe en Primera de Reyes, el capítulo 17, versículos 17 al 24, un relato que describe la manera en la cual Elías resucitó a un muchacho que había muerto, al tenderse 3 veces sobre el muchacho y suplicarle al Señor, diciendo: Señor, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
Sus oraciones, las de Elías, fueron respondidas y leemos que Elías lo entregó a su madre después que el muchacho resucitó. Lucas usa palabras similares para describir la manera en que Jesús le devolvió el hijo ya vivo a la madre. Sin embargo, la forma en que Jesús obró este milagro es mucho más grande que en el caso de Elías. Jesús, por sus propias palabras, sin oraciones a ningún superior, Jesús ordena al joven que se levantara. En verdad, Él es el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Aún la muerte tiene que inclinarse ante Él. Por eso, con esa misma autoridad, Jesús le dijo a Marta y nos dice a nosotros hoy: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú que me estás escuchando y viendo? Si creemos en esta promesa del Señor Jesús, que demostró no solamente por levantar a varios de entre los muertos, sino porque Él mismo resucitó al tercer día como las primicias de la resurrección y del cuerpo glorificado, si creemos podemos encontrar esperanza y consuelo aún en la misma muerte, la de nuestros seres queridos como también la nuestra. Padre, te damos gracias que tú tienes autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Encontramos en esa promesa consuelo y esperanza al enfrentar la muerte de seres queridos como también la nuestra. Fortalece, Señor, especialmente a todos que en estos días están experimentando dolor y sufrimiento a causa de la muerte de un ser querido, o que están recordando quizás los que en el año pasado, hace un año, en los meses de enero, febrero y marzo especialmente, en esa terrible segunda ola, cuando fallecieron tantas personas, y aún en nuestra comunidad Torre Fuerte, y están recordando la muerte de un ser querido de hace un año. Fortaléceles y consuela, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia, como cualquier pregunta. Tenemos oración cada lunes a las 7 de la noche. Si usted quiere participar en ella, por favor comuníquese con nosotros dejando un mensaje o algún mensaje WhatsApp para que podamos copiarle el enlace para poder entrar. Ya no se publica desafortunadamente en la página Facebook porque tuvimos unas situaciones lamentables de personas que se conectaron y no fue para bendición su participación, más bien lo usaron para burlarse, falta de respeto, etc. Entonces, por lo tanto, estamos cuidando a quién le damos el enlace, pero queremos incluirlos a todos. Si usted quiere que nosotros oremos por ti personalmente y no puede ser en una forma presencial, lo puede hacer en una forma virtual. Le invitamos cada lunes a las 7 de la noche a unirse con nosotros. Seguimos con los cultos presenciales de las 9, 11 y 13 o 1 de la tarde los domingos sin necesidad de registro o boletos. Y recuerden, ya los niños desde maternal para arriba están en sus salones particulares. Cuna todavía no. Este próximo domingo, 30 de enero a las 6 de la tarde, recuerden, Torre Fuerte a lo clásico. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 26 de enero a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche. Igualmente, sin necesidad de registro, estamos en medio de un estudio sobre el libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento. Gracias por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Estamos en medio de la cuarta ola. Recomiendo que usen el KN95 si pueden conseguirlo y respetar el resto del protocolo. Que Dios los bendiga ricamente y como siempre mi deseo es que tengan un muy buen día. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima transmisión y en el próximo devocional.
Hasta luego.